Spring is here and the shopping list is long. Time to make a Lowe's run. Buy 3 bags, get 3 free of Stay Green 1 cubic foot garden soil. Plus, right now members can earn 4 times the points on an eligible purchase. Start spring off strong with these deals and more. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/25 while supplies last. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Point boosters subject to exclusions and more terms apply. One time only offer. ¿Sabías que estamos viviendo momentos históricos? La Biblia nos habla de una época en la que el mundo experimentará un cambio radical, un arrebato que cambiará la faz de la tierra. Y lo más increíble es que muchos creen que ese momento está cerca. Este video es para ti. ¿En el arrebatamiento es realmente este mes? La cronología bíblica es impactante. Vamos a explorar las pruebas bíblicas que apoyan la idea de que el arrebato puede estar justo alrededor la esquina. Y no solo eso. También vamos a descubrir cómo la Biblia nos da una visión clara de lo que viene y qué podemos hacer para prepararnos. Así que si eres nuevo aquí en Salvados de Dios, bienvenido a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y asegúrate de no perder un solo episodio. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí. No te olvides de dar me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Lo que vamos a descubrir en este episodio puede cambiar tu vida para siempre. Estoy emocionado de compartir esta verdad contigo. Quédate hasta el final, amigo mío. El secreto del cielo, como lo llamó Pablo de Tarso, está relacionado con el arrebatamiento. Un tema que ha sido objeto de especulación y debate en la historia cristiana. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema? En este capítulo, vamos a explorar la definición del arrebatamiento en la palabra de Dios. La palabra arrebatamiento puede evocar imágenes de un suceso repentino y emocionante. Sin embargo, para entender el significado bíblico de este término, debemos revisitar el contexto original en que se utiliza. En la Biblia, el arrebatamiento se refiere a la acción de llevarse o arrastrar con rapidez y autoridad. En 1 Tesalonicenses 4, 17, Jesús dice, así que, si alguien dice al pueblo, vean, el primer hablar, el segundo morir. En este versículo, Jesús está hablando sobre el arrebatamiento de los creyentes vivos en la segunda venida. La palabra arrebatamiento se utiliza aquí para describir el proceso por el cual Dios llevará a sus hijos hacia sí mismo. En 1 Corintios 15, 52, Pablo describe el arrebatamiento como un suceso instantáneo y súbito, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final del tiempo será el último ademán. Aquí, Pablo nos muestra que el arrebatamiento no es un proceso prolongado, sino más bien un instante en que Dios interviene para llevarse a sus hijos. La definición bíblica del arrebatamiento también implica la autoridad y la soledad de Dios. En Juan 14, del 2 al 3, Jesús dice, donde estoy yo, allí estarás también vosotros. Donde no hay que ser, mi Padre está, y si esto fuera el lugar, ya sabría, mas como digo yo, es verdad. Aquí, Jesús nos muestra que el arrebatamiento es un acto de autoridad divina, donde Dios se lleva a sus hijos hacia sí mismo. La enseñanza bíblica sobre el arrebatamiento nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con los creyentes. En primer lugar, debemos reconocer que el arrebatamiento no es un evento que dependa de nuestras acciones o obras. No hay nada que podamos hacer para merecer o ganar este favor divino. En segundo lugar, debemos comprender que el arrebatamiento es un acto de amor y misericordia por parte de Dios. Como en 1 Pedro 2, 9-10, donde los creyentes son descritos como una iglesia exiliada o un pueblo escogido, y en Juan 17, 20-23, donde Jesús oró por la unión con sus seguidores. En tercer lugar, debemos aceptar que el arrebatamiento es un misterio que solo Dios puede revelar.
como en 1 Corintios 15, 51, Pablo nos dice que el secreto del cielo está relacionado con el arrebatamiento, y solo aquellos que han sido llamados de manera especial pueden entender este misterio. En conclusión, la definición bíblica del arrebatamiento es un tema inspirador y profundo. Es un acto de autoridad divina en el que Dios se lleva a sus hijos hacia sí mismo. Debemos reconocer que el arrebatamiento no depende de nuestras acciones ni obras, sino más bien es un acto de amor y misericordia por parte de Dios. Y debemos aceptar que el secreto del cielo está relacionado con este misterio, solo disponible para aquellos que han sido llamados de manera especial. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, que creamos en el poder de la palabra de Dios, permitamos que estas enseñanzas nos inspiren a vivir una vida dedicada a Jesucristo y que no temamos el arrebatamiento, sino más bien lo esperemos con ansia y fe. ¡Viva Cristo! Hoy quiero hablar contigo sobre uno de los temas más fascinantes y profundos de la fe cristiana, el arrebatamiento. ¿Qué significa esto para ti? ¿Te sientes preparado para enfrentar lo desconocido? Quizás te preguntes, ¿por qué debería importarme si me voy a levantar o no? Pero, amigo mío, es importante entender que la Biblia nos da claridad sobre este tema y nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Vamos a explorar dos de los versículos clave que hablan sobre el arrebatamiento, 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18 y 1 de Corintios 15, 50 a 54. Estos textos nos brindan una visión clara sobre lo que sucederá cuando Cristo regrese. En el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica y les pregunta, ¿qué sucede con aquellos que mueren en Cristo? ¿Esperarán junto con ellos que Cristo resucite? Versículo 15. La respuesta es simple pero poderosa, sí, ellos esperarán junto con ellos. Pablo nos dice que cuando los creyentes fallecen, sus almas se unen a Cristo en el cielo. Y cuando Cristo regrese, todos los creyentes, vivos y muertos, serán arrebatados juntos para reunirse con Dios. Pablo también nos da una visión emocionante sobre lo que sucederá durante este proceso, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que os llama en el reino glorioso de Dios. 1 de Tesalonicenses 4:14. Imagine un momento cuando la luz del cielo brillará con más intensidad y podemos ver a Cristo venir hacia nosotros. Imagine el gozo y la alegría de reunirnos con Dios, sin la presencia de la muerte o la separación. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo nos da una explicación aún más detallada sobre el arrebatamiento. Dice, la muerte es algo que sucede a los incrédulos, pero no hay resurrección, solo esperan en el Señor. Versículo 52. Aquí, Pablo está destacando la importancia de la fe. La muerte es un proceso natural para aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador, mientras que los creyentes tienen una esperanza diferente. Pablo nos dice que cuando Cristo regrese, nuestra carne esfuma o se desvanece, y nuestro espíritu vuelve directamente al cielo. Es un proceso instantáneo y sin dolor, en un instante, la orden será dada, levántate, vamos. Versículo 52. ¡Qué poderosa es esta visión! Ahora, te preguntarás, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo prepararme para el arrebatamiento? La respuesta es simple, debemos vivir nuestras vidas con fe y esperanza en Cristo. Debemos ser fiel a Dios y compartir el Evangelio con los demás. Pero, amigo mío, la pregunta verdadera no es si estás listo para el arrebatamiento, sino si estás preparado para vivir una vida que honre a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar ir tus temores y preocupaciones y seguir a Cristo sin mirar atrás? Eso es lo que significa ser cristiano. En este momento, te invito a reflexionar sobre tu relación con Dios. ¿Estás en paz con Él?
¿Estás listo para enfrentar lo desconocido cuando Cristo regrese? Si no estás seguro de dónde están tus prioridades, ahora es el tiempo perfecto para replantearse y buscar la ayuda divina. Recuerda que la Biblia nos da una visión clara sobre el arrebatamiento, pero también nos llama a ser testigos del Evangelio en este mundo. No te preocupes por lo desconocido. Viva tu fe y sigue a Cristo sin mirar atrás. Espero que esta reflexión te haya inspirado para vivir una vida que honre a Dios y estés listo para el arrebatamiento cuando llegue. Ahora mismo, estamos a punto de empezar un viaje que nos llevará hasta el corazón de la revelación divina. Un tema que ha sido objeto de especulaciones y debates durante siglos, el arrebatamiento. Pero antes de adentrarnos en este fascinante tema, es fundamental que entendiéramos el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla. En la época en la que la Biblia fue escrita, los judíos vivían bajo dominación extranjera y la esperanza de un Mesías que liberaría a su pueblo era una realidad viva. En este sentido, la idea del arrebatamiento estaba directamente relacionada con la venida del Mesías y el fin de la era terrenal. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué podemos aprender de este episodio de la historia de Dios? La clave para entender el arrebatamiento está en comprender el contexto histórico y cultural en que se desarrolla. La Biblia no es un libro abstracto, sino una narrativa que se desarrolla a lo largo del tiempo y está influenciada por la cultura y las circunstancias de la época. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, se describe el arrebatamiento como un momento en el que Dios llama a sus hijos a sí mismo. No es un tema de especulación o conjetura, sino una realidad que está ligada al propósito divino para la humanidad. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué podemos aprender de este episodio de la historia de Dios? La respuesta se encuentra en el libro del Apocalipsis. Allí, Jesús es descrito como aquel que tiene la llave de David y puede abrir y cerrar. Esto nos muestra que Jesús es el único que puede revelar el misterio del arrebatamiento. En este sentido, el arrebatamiento no es un tema que esté fuera de nuestra comprensión, sino algo que se puede entender a través de la fe y la interpretación correcta de la Escritura. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué podemos aprender de este episodio de la historia de Dios? La respuesta se encuentra en el libro del Apocalipsis. Allí, Jesús es descrito como aquel que tiene la llave de David y puede abrir y cerrar. Esto nos muestra que Jesús es el único que puede revelar el misterio del arrebatamiento. En este sentido, el arrebatamiento no es un tema que esté fuera de nuestra comprensión, sino algo que se puede entender a través de la fe y la interpretación correcta de la Escritura. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y justicia. El arrebatamiento es el momento en que Dios llama a sus hijos a sí mismo, para que puedan vivir con Él por siempre. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué podemos aprender de este episodio de la historia de Dios? La respuesta se encuentra en el libro del Apocalipsis. Allí, Jesús es descrito como aquel que tiene la llave de David y puede abrir y cerrar. Esto nos muestra que Jesús es el único que puede revelar el misterio del arrebatamiento. En este sentido, el arrebatamiento no es un tema que esté fuera de nuestra comprensión, sino algo que se puede entender a través de la fe y la interpretación correcta de la Escritura. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y justicia. El arrebatamiento es el momento en que Dios llama a sus hijos a sí mismo, para que puedan vivir con Él por siempre. El arrebatamiento, la secuencia de eventos que cambiaron el curso de la humanidad. En este capítulo, vamos a explorar la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a redimirnos de nuestros pecados y darle sentido a nuestra existencia. Imagina un día cualquiera en Belén, una pequeña ciudad en Palestina. El año era 4 antes del Cristo. Y la paz reinaba en el mundo.
Pero ese día fue especial. Un ángel del Señor se apareció a una joven llamada María, prometiéndole que concebiría un Hijo Santo, obra del Espíritu Santo. Eso fue el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús creció en la carpintería de José y aprendió las costumbres judías. Sin embargo, era más que un simple carpintero o un maestro espiritual. Era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su misión era redimir a los pecadores y reconciliarlos con Dios. A medida que Jesús crecía en sabiduría y fe, comenzó a predicar el Evangelio de la salvación. Atrajo a multitudes con sus palabras inspiradoras y milagrosos. Los fariseos y los sumos sacerdotes se alarmaron por su popularidad y decidieron eliminarlo de la escena. Pero Jesús sabía que su muerte era parte del plan divino. Sabía que tendría que dar su vida para redimir a la humanidad. En el jardín de Getsemaní, oró pidiendo que se le evitara ese destino, pero finalmente aceptó su misión. La crucifixión de Jesús fue un momento crítico en la historia del mundo. Fue una ejecución pública y brutal, diseñada para humillar y condenar a aquellos que creían en él. Sin embargo, fue en ese mismo momento cuando Jesús dio su vida por nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de exhalar su último aliento. Pero eso no fue el fin. Fue solo el comienzo. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba estuvo vacía y los discípulos encontraron a María Magdalena en el sepulcro llorando. Fue entonces cuando ella les dijo: «He visto al Señor, y Él me ha hablado». La resurrección de Jesús fue un hecho que cambió la historia del mundo. Fue un grito para la fe y una promesa de vida eterna. Desde ese día, los discípulos se convirtieron en misioneros, predicando el Evangelio a todos los lugares. La secuencia de eventos en la vida de Jesús es crucial para entender el plan de Dios para la humanidad. Fue un proceso que comenzó con su nacimiento, pasó por su vida y misión, y culminó con su muerte y resurrección. Ese mismo patrón se repite en nuestras vidas. Nuestros propósitos y metas pueden parecer grandes o pequeñas, pero siempre están al servicio de una mayor misión, la de servir a Dios y a los demás. La vida de Jesús nos enseña que el arrebatamiento no es solo un hecho histórico, sino también un proceso que podemos vivir en nuestra propia experiencia. Cada día es una oportunidad para que creamos en Jesús y le demos seguimiento. Cada momento es una posibilidad para que compartamos su mensaje de amor y salvación. La secuencia de eventos en la vida de Jesús nos recuerda que Dios está siempre trabajando detrás de las escenas, guiándonos hacia un propósito más grande. A medida que vivimos nuestras vidas, debemos buscar a Jesús y pedirle su guía y sabiduría. En resumen, la vida, muerte y resurrección de Jesús son un patrón que nos recuerda que Dios es el Señor de la historia. Él está siempre trabajando para que podamos vivir según su plan y encontrar nuestra misión en este mundo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar a Jesús y pedirle su guía y sabiduría. Podemos confiar en Él y dejar que nos guíe hacia un propósito más grande. Podemos compartir su mensaje de amor y salvación con los demás. La secuencia de eventos en la vida de Jesús es una inspiración para que vivamos nuestra propia historia con fe y esperanza. Él es el Hijo de Dios, y su misión es nuestra misión, redimir a la humanidad y reconciliarla con Dios. Así que, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir a Jesús y compartir su mensaje de amor y salvación con los demás? Esperamos que sí. El arrebatamiento. Un tema que ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? ¿Cómo será la transformación de los creyentes en ese momento? Y, sobre todo, ¿qué papel jugará la venida de Cristo en el arrebatamiento?
En Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 18, Pablo nos da una visión clara y esperanzadora de lo que sucederá cuando Jesús regrese. Pero nosotros no queremos que los inocentes y los pecadores perezcan. Por lo tanto, si hay algunos que no han experimentado la muerte, pero sí a Cristo, con un grito, un sonido de trompeta, se reunirán con ellos que estaban dormidos. Luego, nos uniremos con Cristo en el cielo. Aquí está la clave: la venida de Cristo no es solo una especie de salvación para los creyentes, sino que también es el momento en que Dios reunirá a todos sus hijos en el cielo. Es como si Jesús dijera: voy a buscar a mis hijos y traerlos consigo. Y en ese momento, no solo moriremos, sino que experimentaremos la gloria de ser con Cristo. Pero hay algo más importante aquí. Pablo nos dice que los inocentes y los pecadores perezcan. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es justísimo y tiene un plan para la redención de todos los seres humanos. La venida de Cristo no es solo para los creyentes, sino que también es el momento en que Dios juzgará a los no creyentes. Y aquí está la gran noticia: Jesús no vino a juzgarnos, sino a salvarnos. La segunda carta a los Tesalonicenses 2:8 nos da otra perspectiva sobre la venida de Cristo. Dice: y entonces vendrá el ladrón, y escurrida es la luna, y las estrellas se oscurecen, y las naciones están alborotadas, pero tu gente no se asombra. ¿Qué sucede aquí? Jesús no vuelve en secreto, sino que su regreso será como un ladrón inesperado. No hay advertencias previas ni señales claras. Simplemente, llegará y encontrará a los creyentes dormidos, esperando su llamada. Pero hay algo más profundo aquí. Pablo está refiriéndose al ladrón que vino en la vida de los cristianos, Jesús mismo. Su venida fue como un ladrón, inesperada y sorprendente. Y es precisamente ese tipo de regreso lo que espera a los creyentes. La pregunta más importante aquí es: ¿estás listo para el arrebatamiento? ¿Estás dispuesto a dejar todo atrás y seguir a Jesús en su regreso? No hay lugar para la especulación o la duda. La venida de Cristo es un hecho, y cada cristiano debe estar preparado para ser reunido con Cristo en el cielo. La fe no se basa en la especulación ni en la incertidumbre. La fe se basa en la confianza en Dios y en Jesús, que dijo: yo soy la verdad, y nadie viene a mí, sino que yo lo atraiga. ¿Qué puedes hacer para estar listo para el arrebatamiento? Primero, debes tener fe en Jesús. Debes creer que es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para salvar al mundo. Segundo, debes vivir con la confianza de que Jesús regresará pronto y te reunirá con Él. ¿Qué puede esperarte cuando Jesús regrese? No hay palabras suficientes para describir la gloria y la alegría que sentirás en ese momento. Serás liberado de la mortalidad y tendrás una vida eterna con Cristo. Serás uno con Dios, sin más temor ni inquietud. Y, sobre todo, serás reunido con tus seres queridos que han muerto en Jesús. La venida de Cristo no es un tema aburrido o teórico. Es una realidad que cambiará tu vida hoy y siempre. Así que, ¿qué puedes hacer? Puedes dejar atrás tus temores y dudas y aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Puedes vivir con la confianza de que Él regresará pronto y te reunirá con Él. ¿Qué esperas para el arrebatamiento? No hay lugar para la especulación ni la incertidumbre. La fe se basa en la confianza en Dios y en Jesús, que dijo: yo soy la verdad, y nadie viene a mí, sino que yo lo atraiga. ¡Viva Cristo! ¿Cuál es el propósito detrás de la cronología bíblica del arrebatamiento? ¿Por qué es tan importante entender la conexión entre el arrebatamiento y el regreso de Jesús? Hoy, vamos a explorar estos misterios y descubrir la verdad que nos permite vivir con esperanza y fe en Dios. La Biblia nos enseña que el arrebatamiento no es un evento aislado,
sino parte de una gran historia divina que culminará con el regreso de Jesús. En Primera de Tesalonicenses 4, 13-18, Pablo describe cómo todos los creyentes que han muerto en Cristo resucitarán al mismo tiempo y se unirán a los vivos para recibir su cuerpo glorificado. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento. Sin embargo, ¿por qué Dios nos ha dado este tipo de información? La respuesta radica en la conexión entre el arrebatamiento y el regreso de Jesús. En Mateo 24, 30-31, Jesús mismo habla sobre su regreso, y entonces verá el Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles y reunirá a los elegidos de Dios desde un extremo hasta otro de la tierra. ¿Qué relación hay entre este regreso y el arrebatamiento? La respuesta se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:15, donde Pablo escribe, porque, así como dice el Señor, el Hijo del Hombre vendrá como lo vio Moisés en el monte Sinaí cuando el fuego no los tocó al pie de la montaña, así también los que están vivos serán transformados junto con ellos. En otras palabras, el arrebatamiento es como una prueba general o un atestado de fe que nos da Dios para confirmar nuestra confianza en Él. Cuando Jesús regrese, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y se reunirán con los vivos, creando un reino celestial sin fin. El arrebatamiento es la llamada final a la fe, un recordatorio de que Dios es real y que su amor por nosotros es incondicional. Pero ¿qué podemos hacer para prepararnos para este gran día? La respuesta radica en nuestra relación con Dios. En Juan 14, 2-3, Jesús nos dice, no me habléis más de esto. Sin embargo, veo al Padre, y aquello que veo lo digo a vosotros. Y ahora, se os dejará el amor, pero no estaréis en él. Como yo estoy en mi Padre. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra fe no radica en la comprensión del arrebatamiento o la cronología bíblica, sino en nuestra conexión con Dios mismo. En otras palabras, debemos enfocarnos en crecer en nuestra fe y nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. De esta manera, podemos vivir con esperanza y fe, sabiendo que nuestro destino final es unirse con Jesús en el cielo. En conclusión, el arrebatamiento no es solo un evento futuro, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios y demostrar nuestra fe en Él. Cuando Jesús regrese, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y se reunirán con los vivos, creando un reino celestial sin fin. ¡Viva la esperanza! ¡Viva la fe! ¡Viva el amor de Dios por nosotros! El capítulo 3 de nuestro viaje a través del Nuevo Testamento nos lleva a profundizar en una expresión que puede parecer familiar, pero que en realidad es cargada de significado y profundidad, en un abrir y cerrar de ojo. Esta frase la encontramos en el libro de los Hebreos y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, la vida eterna y nuestra propia condición como creyentes. Para entender plenamente este pasaje, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural en que fue escrito. La época en que se compuso el Nuevo Testamento era un momento de gran tensión y cambio para la humanidad. El Imperio Romano era poderoso y expansivo, y los cristianos se enfrentaban a una persecución constante. En este contexto, Pablo escribe su epístola a los Corintios con el objetivo de clarificar la naturaleza de la resurrección y la vida eterna. En esta sección en particular, el apóstol describe cómo la muerte es como un sueño, algo que puede parecer real pero no lo es. Porque esto dice la Escritura, la primera cosa que fue creada fue la tierra. Y luego añade, pero el que hace morir a otro es como quien se recompensa a sí mismo. Aquí, Pablo está haciendo una analogía entre la muerte y un sueño. La muerte puede parecer real, pero en realidad no lo es. Es como si alguien estuviera soñando y creyera que su vida es esta somnolencia, cuando en verdad es solo una ilusión.
Esta idea es fundamental para entender el mensaje de Pablo. Pablo no se detiene aquí. Continúa explicando que la muerte no es más que un momento transitorio entre la vida y la vida eterna. Porque si haya hecho la promesa con base en el viviente, también mucho más severamente lo es con base en el que está muerto. La muerte no puede detener la promesa de Dios de vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Qué significa en un abrir y cerrar de ojo para nosotros? Pablo está a decirnos que la muerte no es más que un momento transitorio, una corta duración entre la vida y la vida eterna. Esto no solo es relevante para los cristianos antiguos, sino también para nosotros hoy en día. Cuando pensamos en la muerte, podemos sentir miedo o temor. Podemos preocuparnos por lo que sucederá después de nuestra partida de este mundo. Pero Pablo nos dice que la muerte no es más que un sueño, una ilusión. La vida eterna es real, y eso es lo que importa. Este pasaje también nos invita a considerar nuestra propia condición como creyentes. ¿Qué significa ser en Cristo para nosotros? ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte? Pablo nos dice que la resurrección de Jesús es el modelo para nuestra propia resurrección. La muerte no puede detener la promesa de Dios de vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo. En este sentido, la expresión en un abrir y cerrar de ojo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Qué significa ser en Cristo para nosotros? ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte? La respuesta se encuentra en la confianza en la promesa de Dios, en la fe en la resurrección de Jesús y en la esperanza de una vida eterna. Pero Pablo no se detiene aquí. En su epístola a los tesalonicenses, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y la vida eterna de manera aún más profunda. Allí, describe cómo los creyentes moremos, pero no dejan de existir. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios tratará de hacer con nosotros. Aquí, Pablo está describiendo la naturaleza de la muerte para los creyentes. La muerte no es más que un momento transitorio entre la vida y la vida eterna. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Qué significa ser en Cristo para nosotros? ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte? En este sentido, la expresión en un abrir y cerrar de ojo nos invita a considerar nuestra propia condición como creyentes. ¿Qué significa ser en Cristo para nosotros? ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte? La respuesta se encuentra en la confianza en la promesa de Dios, en la fe en la resurrección de Jesús y en la esperanza de una vida eterna. En conclusión, la expresión en un abrir y cerrar de ojo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición como creyentes. La muerte no es más que un momento transitorio entre la vida y la vida eterna. Y esto nos lleva a considerar nuestro papel en la vida y en la muerte. ¿Qué significa ser en Cristo para nosotros? ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte? La respuesta se encuentra en la confianza en la promesa de Dios, en la fe en la resurrección de Jesús y en la esperanza de una vida eterna. Así que, como creyentes, podemos tener fe en la promesa de Dios de vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo. Y podemos vivir nuestra vida de acuerdo a esta fe, sabiendo que la muerte no es más que un momento transitorio entre la vida y la vida eterna. ¿Qué esperas? ¿Qué crees? ¿Qué significa ser en Cristo para ti? Vive tu vida con fe. Cuando leemos la historia de José en el libro del Génesis, nos encontramos con una frase que se ha vuelto famosa en todo el mundo, en un abrir y cerrar de ojo, Génesis 41 horas y 32 minutos. Esta expresión nos habla de algo que es fundamental para nuestra comprensión de la naturaleza divina y nuestro lugar en ella.
La escena está establecida. José, ahora uno de los más altos funcionarios del reino egipcio, se enfrenta a su hermano menor Benjamín, quien ha sido llevado prisionero por el faraón después de que sus compañeros de viaje lo habían vendido como esclavo. El contexto es crítico. José tiene la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero en su lugar, él decide usar su sabiduría y su compasión para proteger a Benjamín. La expresión en un abrir y cerrar de ojos se refiere al tiempo que transcurre entre que José hace una proposición y que la respuesta llega. En este caso, José está ofreciendo a sus siervos 3 días de comida para que cuiden de Benjamín mientras él va a informar al faraón sobre el futuro de Egipto. Los siervos aceptan la oferta en un abrir y cerrar de ojo, es decir, instantáneamente. Ahora bien, ¿qué nos enseña esta escena? En primer lugar, nos muestra que Dios es el dueño del tiempo. La Biblia dice que en un momento, no en un abrir y cerrar de ojo, pero la idea es similar. Dios puede hacer cosas instantáneamente, sin necesidad de un proceso lento y laborioso. Esto nos recuerda que el tiempo pertenece a Él y que podemos confiar en su sabiduría y poder. En segundo lugar, esta escena nos enseña la importancia del tiempo en el arrebatamiento. Cuando Dios decide intervenir en nuestras vidas, puede hacerlo de manera instantánea y sorprendente. No necesariamente esperamos a que las cosas salgan como lo hemos planeado. A veces, Él necesita tomar control y llevarnos por un camino inesperado. Y esto es exactamente lo que sucedió con José. Como prisionero en Egipto, él no había planeado ser el segundo al mando del reino egipcio o tener la oportunidad de proteger a su hermano menor. Pero Dios tenía otros planes para él. Y cuando él decide intervenir, puede hacerlo de manera instantánea y sorprendente. Esta lección nos ayuda a entender que el tiempo es relativo en cuanto a Dios. A veces, podemos sentir que el tiempo está pasando muy lentamente mientras esperamos a que las cosas salgan como lo hemos planeado. Pero para Dios, el tiempo puede ser una cuestión de segundos. Y cuando Él decide intervenir, no necesariamente esperamos a que las cosas salgan exactamente como lo habíamos planeado. Así, la lección que nos enseña José es que debemos confiar en la sabiduría y el poder de Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Debemos recordar que Él es el dueño del tiempo y que puede hacer cosas instantáneamente. Y debemos estar dispuestos a seguirlo, no importa qué dirección nos haga tomar. La Biblia nos enseña que el Señor dirige los pasos de los hombres, Proverbios 20:24. Esto significa que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él está constantemente guiándonos hacia ese objetivo. Y aunque el tiempo pueda parecer lento o rápido, podemos confiar en que Él es la fuente de todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. En resumen, la importancia del tiempo en el arrebatamiento nos enseña que debemos confiar en la sabiduría y el poder de Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Debemos recordar que Él es el dueño del tiempo y que puede hacer cosas instantáneamente. Y debemos estar dispuestos a seguirlo, no importa qué dirección nos haga tomar. Finalmente, debemos recordar que la fe es la clave para encontrar el plan de Dios en nuestras vidas. La fe nos permite confiar en Él, incluso cuando las cosas parecen ir mal. Y con la fe, podemos seguir adelante sin temor, sabiendo que Dios está constantemente guiándonos hacia ese objetivo. Así que, en este capítulo, queremos reflexionar sobre la importancia del tiempo en el arrebatamiento y cómo Dios puede hacer cosas instantáneamente. Queremos recordar que Él es el dueño del tiempo y que podemos confiar en su sabiduría y poder. Y queremos invitar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a seguir a Dios con fe, sin importar qué dirección nos haga tomar. El versículo que nos guía hoy es una promesa divina que puede parecer simple, pero en realidad está llena de profundidad y poder. En un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor a los israelitas en el libro del Éxodo:
Pero ¿qué significa realmente esto? Y más importante aún, ¿qué implicaciones prácticas tiene para nuestras vidas como creyentes? La respuesta la encontramos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. En ese momento, el Señor estaba castigando a Egipto por su obstinación y falta de respeto hacia los israelitas. Las plagas que vinieron sobre Egipto eran severas y devastadoras, pero en medio de la desolación, el Señor dio a Moisés una promesa: ve y dile a mi pueblo que salgan rápidamente. No permita que quede nadie dentro, para que no haya un solo muerto entre sus filas. La palabra en un abrir y cerrar de ojos se traduce literalmente como en un momento, pero su significado va más allá. Es como si el Señor estuviera diciendo: esto va a pasar tan rápido como una mirada. La plaga del anochecer, que iba a matar a todos los primeros nacidos de Egipto, iba a ocurrir en un momento, sin advertencia previa. ¿Pero qué nos enseña esta promesa para nuestra vida diaria? En primer lugar, nos recuerda que Dios es un Dios rápido y poderoso. Cuando habla, las cosas suceden con rapidez y eficacia. No hay demora o retraso en el plan divino. Esta lección es fundamental para creyentes que a veces se sienten frustrados o dudan de la intervención divina en sus vidas. En segundo lugar, esta promesa nos muestra que Dios siempre está presente y activo, incluso en los momentos más críticos. Moisés necesitaba saber que el Señor estaba con él, y por lo tanto, su gente podía confiar en él para protegerlos y guiarlos a través de la crisis. Para nosotros, esto significa que no estamos solos en nuestras luchas y tribulaciones. Dios está siempre presente, escuchando nuestros ruegos y respondiendo con amor y misericordia. Esta promesa nos invita a confiar en el plan divino, incluso cuando las cosas parecen imposibles o difíciles de entender. Moisés no sabía cómo saldrían los israelitas de Egipto ni cómo evitarían la plaga del anochecer, pero confió en que Dios haría su voluntad. De igual manera, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando nos sienta confundidos o inseguros. Pero ¿qué pasa si no estamos seguros de qué es lo que en un abrir y cerrar de ojos significa para nosotros? Quizás no estén enfrentando una crisis como la del Éxodo, pero puede ser que estén viviendo en medio de la incertidumbre o el estrés. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa a nuestras vidas diarias? La respuesta está en la oración y la fe. Debemos confiar en que Dios es un Dios rápido y poderoso, que siempre está presente y activo en nuestras vidas. Debemos ser como Moisés, que confió en el plan divino y se sometió a él. Y debemos recordar que, aunque las cosas parezcan imposibles o difíciles de entender, Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que siempre es bueno y perfecto. Así que, queridos creyentes, no duden en invocar la promesa divina, en un abrir y cerrar de ojos. Recuerde que Dios es un Dios rápido y poderoso, que siempre está presente y activo en nuestras vidas. Y confíe en que Él tiene un plan para ti, un plan que siempre es bueno y perfecto. No importa qué circunstancias estén enfrentando en este momento, no importa cómo se sientan sobre sus propias capacidades o recursos. Lo importante es que confíen en el Señor y que permitan que su amor y misericordia los guíen a través de la vida. En conclusión, en un abrir y cerrar de ojos no es solo una frase bíblica, es una promesa divina que nos invita a confiar en el plan de Dios, a orar con fe y a dejar que su amor y misericordia nos guíen a través de la vida. ¿Estás listo para recibir la bendición de Dios? Entonces hazlo. El mundo que vivimos es como un gran libro, lleno de signos y síntomas que nos hablan de la inminente llegada del Señor. En este capítulo, vamos a explorar los signos previos a la segunda venida de Cristo, según la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describe un mundo en el que las personas se han vuelto cada vez más insensibles y desprovistas de amor divino.
La sociedad es como una gran masa de personas que han sido seducidas por la falsa religión y el materialismo. La gente ha perdido su capacidad para sentir compasión, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y no tiene tiempo ni interés en servir al Señor. Pablo nos advierte que este es un signo de los tiempos finales, cuando la gente se vuelve cada vez más rebelde y desobediente a la palabra de Dios. La ira y la violencia son comunes, y el amor y la compasión están en declive. Sin embargo, esto no significa que estamos solos ni que el Señor ha perdido interés en nosotros. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo nos dice que uno de los signos previos a la segunda venida de Cristo es la apostasía, o sea, la abandonada del Evangelio y la verdadera fe. Las personas que se llaman cristianas, pero no tienen un corazón auténticamente devoto al Señor, comenzarán a abandonar sus valores y principios para adaptarse a las tendencias de la sociedad. Pero Pablo nos recuerda que la segunda venida de Cristo es como una luz en el cielo que anuncia la llegada del Rey. Es un llamado a la fe, un llamado a dejar atrás las cosas terrenales y enfocarnos en la vida eterna con Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que debemos estar vigilantes, tener una mente atenta a los signos de los tiempos finales. Debemos ser como los siervos del Señor, que están esperando su regreso y no pierden tiempo en cosas terrenales. Pero ¿qué podemos hacer para prepararnos para la segunda venida de Cristo? Hay algunos pasos simples pero importantes que podemos dar. Primero, debemos renovar nuestra fe. Debemos leer la palabra de Dios con regularidad, orar con devoción y meditar en sus promesas. Debemos cultivar un corazón amoroso hacia el Señor y dejar atrás nuestras dudas y temores. Segundo, debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Debemos aceptar su autoridad en nuestra vida y hacer lo que Él dice. Debemos ser como los discípulos de Jesús, que le siguieron sin importar el costo ni el riesgo. Tercero, debemos ser testigos del Evangelio. Debemos compartir la buena noticia con aquellos que no conocen a Jesucristo y hacer todo lo posible para llevarles al Señor. Finalmente, debemos tener fe en la segunda venida de Cristo. Debemos creer que es real y que el Señor puede venir en cualquier momento. Debemos estar listos para ser llamados a nuestra granja celestial, donde viviremos con Dios por siempre. En conclusión, los signos previos a la segunda venida de Cristo son claros y evidentes. La apostasía, la ira y la violencia están aumentando, y la gente está perdiendo su capacidad para amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Pero Pablo nos recuerda que la segunda venida de Cristo es como una luz en el cielo que anuncia la llegada del Rey. Es un llamado a la fe, un llamado a dejar atrás las cosas terrenales y enfocarnos en la vida eterna con Dios. Así que, hermanos y hermanas, no pierdan tiempo ni oportunidad para prepararse para la segunda venida de Cristo. Renovemos nuestra fe, vivamos en obediencia a la palabra de Dios, sean testigos del Evangelio y tengan fe en la segunda venida de Cristo. Y cuando el Señor venga, no estábamos como las ovejas descarriadas que no saben qué hacer. Estábamos listos para ser llamados a nuestra granja celestial, donde viviremos con Dios por siempre. ¡Viva Jesús! No podemos ni siquiera imaginarnos el poder de la venida del Señor. Todos debemos ser como niños, tener fe en Dios y no dudar de su palabra. Cuando leemos sobre los signos que preceden al arrebatamiento, nos sentimos como si estuviéramos viendo una película épica en blanco y negro. Vemos a los profetas del Antiguo Testamento hablando de un día en el que Dios interviniera en la historia humana para rescatar a su pueblo. Y lo mismo sucede con Jesús, cuando describe la segunda venida como un momento crucial en la historia universal. Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué podemos hacer para estar preparados para ese gran día? La respuesta está clara, debemos estar alerta y preparados.
En el libro de Mateo 24, Jesús nos da una lista impresionante de signos que preceden al arrebatamiento. Venderán a los dueños sus hijos y se perseguirán unos a otros. ¿Qué pasa si vivimos en un mundo donde la violencia y el miedo están cada vez más presentes? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en medio de la tormenta? La respuesta está en la misma Escritura. Jesús nos dice que debemos ser como los árboles que crecen cerca del río. Aunque las aguas pueden subir y bajar, sus raíces están firmemente ancladas en el suelo. Esto es lo que significa ser alerta para la venida del Señor. Significa estar presente en el momento, sin distracciones ni temores. Significa mantener nuestra fe en Dios como el fundamento de nuestras vidas. Y esto no es algo que podemos hacer solo con la cabeza, necesitamos dejar que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios y a obedecerla. Pero ¿qué pasa si nos sentimos inseguros o confundidos? ¿Cómo podemos saber qué es lo correcto en medio del caos y la incertidumbre? La respuesta está en la misma Escritura. Jesús nos dice que debemos guardar nuestra alma con celo. Esto no significa que debamos estar permanentemente tensos o ansiosos, sino que debemos mantener nuestra prioridad en las cosas de Dios. En un mundo donde la confusión y el miedo están presentes, es fácil perder el foco. Pero si nos mantenemos enfocados en Jesús y en su palabra, podemos ser como los árboles que crecen cerca del río, firmemente anclados en nuestra fe. La importancia de estar alerta y preparado para el arrebatamiento no es algo que debamos temer, sino que debemos verlo como un momento emocionante de la historia universal. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos ser como los árboles que crecen cerca del río? La respuesta está en la misma Escritura. Jesús nos dice que debemos esperar con paciencia el día del Señor. Esto no significa que debamos esperar sentados y pasivos, sino que debemos mantener nuestra fe firme y sin temor, sabiendo que la venida del Señor es un momento emocionante de la historia universal. En resumen, la importancia de estar alerta y preparado para el arrebatamiento no es algo que debamos temer, sino que debemos verlo como un momento emocionante de la historia universal. Debemos mantener nuestra fe firme y sin temor, sabiendo que la venida del Señor es un momento emocionante de la historia universal. ¿Qué podemos hacer para estar preparados para ese gran día? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en medio de la tormenta? La respuesta está en la misma Escritura. Jesús nos dice que debemos esperar con paciencia el día del Señor, Romanos 8:25. Esto no significa que debamos esperar sentados y pasivos, sino que debemos mantener nuestra fe firme y sin temor, sabiendo que la venida del Señor es un momento emocionante de la historia universal. No podemos ni siquiera imaginarnos el poder de la venida del Señor. Todos debemos ser como niños, tener fe en Dios y no dudar de su palabra. En el momento en que estamos viviendo, muchos pueden sentir que la tierra está experimentando una gran crisis espiritual. La irreligión, el ateísmo y la indiferencia religiosa están creciendo rápidamente en todo el mundo. Muchas personas están perdiendo su rumbo y su propósito en la vida. Sin embargo, Dios no se ha ido ni ha perdido interés por su creación. En realidad, está trabajando para preparar a sus hijos espirituales para el arrebatamiento. En 2 de Timoteo 3, 1-9, Pablo nos habla sobre las características del hombre de pecado en la era final. Dice, pero saben bien que en los últimos tiempos vendrán difíciles momentos. Porque hombres serán amontonados con el amor propio y el amor al dinero serán primeros entre ellos. Estarán orgullosos, sin reverencia para los padres, sin agradecimiento. Tendrán apariencias de piedad, pero negarán la misericordia. En estos versículos, Pablo nos describe el panorama moral y espiritual que caracterizará a la era final.
Un panorama en el que los valores tradicionales serán reemplazados por la búsqueda de placeres mundanos y la adoración al dinero. La gente se volverá egoísta, orgullosa y sin respeto hacia sus padres. La piedad y la misericordia estarán ausentes. Pero Pablo no nos deja con un panorama tan sombrío. También nos habla sobre las características del verdadero cristiano en esta era final. Dice, pero como el justo que se salvó por la fe, vosotros también seréis salvos por ella. Segunda de Timoteo 3:15, Pablo nos recuerda que la fe es lo que nos salva. La fe en Jesucristo es lo que nos da una vida plena y significativa. Pero ¿qué características tendrán los verdaderos cristianos en esta era final? Pablo nos dice que ellos serán como niños, no porque sean simples o ingenuos, sino porque son inocentes ante Dios. Dice, mas no la dejarán de tener cura, pero la usarán para el provecho propio, según la ley de la carne. Segunda de Timoteo 3:16, los verdaderos cristianos serán aquellos que buscan la palabra de Dios y la usan para edificar su fe y fortalecer su carácter. ¿Y qué pasa si no encontramos a alguien que nos enseñe y guíe en este camino? Pablo nos asegura que incluso en tiempos difíciles, podemos encontrar una guía segura. Dice, y vosotros sabéis que la verdad de Jesús Cristo nuestro Señor, que vive en vosotros, os hace libres. Segunda de Timoteo 3:16, la verdad de Jesucristo es lo que nos da libertad y paz. En estos versículos, Pablo nos muestra una imagen sombría pero también una esperanza. La era final puede parecer un lugar terrible, pero Dios ha preparado un plan para salvar a sus hijos espirituales. Y ese plan no depende de la religión o la cultura en la que vivimos, sino de nuestra fe en Jesucristo. Así que hoy quiero pedirte que te detengas y reflexiones sobre tus prioridades. ¿Cuál es el lugar que el dinero y las cosas materiales tienen en tu vida? ¿Eres orgulloso o humilde? ¿Buscas la verdad y la fe, o te dejas llevar por los vientos del mundo? La era final puede parecer un panorama sombrío, pero Pablo nos asegura que no estamos solos. Dios está con nosotros y ha preparado un plan para salvar a sus hijos espirituales. Y ese plan se basa en la fe en Jesucristo. Así que hoy te invito a dejar de lado tus prioridades y a buscar la verdad y la fe. Pide a Dios que te dé una visión clara sobre tu vida y tus prioridades. Pide a Dios que te dé un corazón humilde y una mente abierta para recibir su palabra. Y cuando sientas el llamado de Dios en tu corazón, no dudes en responder. La era final puede parecer un lugar terrible, pero con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En conclusiones, la era final puede parecer un lugar sombrío, pero Dios tiene un plan para salvar a sus hijos espirituales. Y ese plan se basa en la fe en Jesucristo. Así que hoy te invito a buscar la verdad y la fe, y a dejar de lado tus prioridades. Pide a Dios que te dé una visión clara sobre tu vida y tus prioridades. Pide a Dios que te dé un corazón humilde y una mente abierta para recibir su palabra. Y cuando sientas el llamado de Dios en tu corazón, no dudes en responder. ¡Viva Jesucristo! ¿Cómo podemos estar preparados para el arrebatamiento? No es una pregunta trivial. La Biblia nos enseña que Jesucristo puede regresar en cualquier momento y que no hay nadie más pronto que aquellos que están dispuestos a recibirlo. En este capítulo, vamos a explorar la importancia de la fe y la confianza en Cristo para estar preparados para su venida. Imagina tu vida como un jardín. Es hermoso y próspero, lleno de flores que se abren al sol y frutos que maduran con el tiempo. Pero ¿qué pasa si una tormenta estalla repentinamente? Los vientos fuertes y la lluvia pueden arruinar todo lo que has trabajado tan duro para construir. Sin embargo, si tu jardín está bien cuidado, con plantas fuertes y raíces profundas, podrás soportar la tormenta y seguir siendo hermoso después de ella.
Así también sucede en nuestra vida espiritual. La fe y la confianza en Cristo son los raíles que nos permiten sostener el impacto del mundo y las pruebas que enfrentamos. Sin ellas, podemos sentirnos abrumados por la adversidad y perder nuestra identidad en Dios. En la epístola de Hebreos, leemos, y que sea firme la fe en ti, sin vacilar. La fe es como un ancla que nos conecta con Dios y nos da estabilidad en momentos de incertidumbre. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestra fe no está basada en las promesas de Dios? Podemos sentirnos inseguros y temerosos del futuro. Por eso es importante que nos enfocamos en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la misma mañana, mediodía y noche. Su amor por nosotros es constante y inmutable. La fe también nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando creemos en Dios, podemos ver el final del camino, aunque no sepamos cómo vamos a llegar allí. La fe nos da la capacidad de mirar hacia adelante con esperanza y confianza, sabiendo que Dios es nuestro Padre Celestial que nos cuida y nos ama. En la vida diaria, puede parecer que las cosas no van bien. Podemos sentirnos abrumados por el estrés laboral, las relaciones tensas o las dificultades financieras. Pero si nuestra fe está basada en Jesucristo, podemos enfrentar cualquier situación con confianza y esperanza. En la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que algunos corazones están más dispuestos a recibir el mensaje de Dios que otros. Sin embargo, no importa que sea nuestra condición económica o social, todos podemos tener una fe viva y profunda en Cristo. La clave es la humildad. Debemos estar dispuestos a aprender de Dios y a aceptar su amor incondicional. Cuando creamos en Jesucristo con todo nuestro corazón, podemos enfrentar cualquier situación con confianza y esperanza. En este momento, te invito a reflexionar sobre tu fe. ¿Estás dispuesto a creer que Jesucristo puede regresar en cualquier momento? ¿Estás seguro de que Dios es tu Padre Celestial que te ama y te cuida? La palabra de Dios nos enseña que Dios no cambia, ni cambiará, pero tú eres pueblo santo, descendientes del pacto que juró a Abraham. ¿Estás dispuesto a creer en este pacto? ¿Estás seguro de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? La fe y la confianza en Cristo nos permiten estar preparados para el arrebatamiento. No podemos predecir cuándo ocurrirá, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada momento. Así que no te preocupes por lo que vendrá mañana o después de semana que viene. Crea en Jesucristo. Confía en su amor y protección. Sé como el árbol que está firme en la tormenta, porque tiene raíces profundas en Dios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo podemos vivir con integridad cristiana y cómo podemos influir a aquellos que nos rodean. ¿Qué crees que es lo más importante para estar preparados para el arrebatamiento? Comenta en los comentarios abajo. En este mundo en el que vivimos, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nuestros días están llenos de distracciones y tentaciones que nos alejan de Dios. Sin embargo, como creyentes, hemos recibido una misión especial, ser santificados y separados del mundo para honrar a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 12, 1-2, leemos, ofrece a Dios un cuerpo viviente, santo y aceptable. No hay otra manera de ofrecerte a Él como un sacrificio vivo, que es la razón por la cual el Padre se satisfizo en ustedes. ¿Qué significa ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo? Significa vivir una vida santa y separada del mundo. No hay otra manera de hacerlo. La palabra santa puede sonar a algo abstracto, pero en realidad se refiere a la calidad de ser apartado para Dios. Como creyentes, hemos sido llamados a vivir fuera de este mundo caído, que nos lleva a la perdición. En lugar de eso, hemos sido llamados a vivir una vida separada,
distinta y santa. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta está en 1 Corintios 6:15, ¿no saben que son miembros de Cristo? Tengan cuidado. Otra vez no se conviertan en esclavos del mundo. Somos miembros de Cristo. Somos parte de Él. Y como tal, debemos vivir según su voluntad y no según la nuestra. La vida santa y separada del mundo no significa que nos aislamos completamente. Significa que nos apartamos de los vicios, las adicciones, las preocupaciones y las distracciones que nos alejan de Dios. Significa que nos enfocamos en la palabra, en la oración, en el culto y en la comunidad con otros creyentes. Pero no es solo una cuestión de evitar cosas malas o de hacer buenas acciones. Es una cuestión de vivir desde adentro. Es una cuestión de ser transformados por la palabra de Dios, de permitir que su Espíritu Santo nos guíe y nos dirija cada día. ¿Por qué es importante vivir una vida santa y separada del mundo? Es importante porque el arrebatamiento está cerca. El Señor puede venir en cualquier momento. Y cuando eso pase, no queremos que nuestra vida esté llena de distracciones y tentaciones. Queremos estar preparados para su venida. En 2 de Pedro 3, 10-12, leemos, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Mientras tanto, sean diligentes y aseguren sus almas, esperando a que el Señor venga. Eso es lo que significa vivir una vida santa y separada del mundo. Eso es lo que significa ser preparados para el arrebatamiento. Pero no solo eso. Vivir una vida santa y separada del mundo también significa que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Significa que estamos vivos para Él y que Él está vivo en nosotros. Y eso es lo que más nos preocupa, ¿estoy viva para Dios? ¿Estoy muerta para el mundo? Eso es lo que significa ser un cristiano verdadero. Eso es lo que significa tener una vida santa y separada del mundo. Así que, amigos, hoy quiero dejarles un reto. Quiero desafiarlos a vivir una vida santa y separada del mundo. Quiero desafiarlos a dejar de lado las distracciones y tentaciones que nos alejan de Dios. Quiero desafiarlos a enfocarse en la palabra, en la oración, en el culto y en la comunidad con otros creyentes. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo hagamos, vamos a encontrar la paz que solo Dios puede darnos. Vamos a encontrar la satisfacción que viene de vivir según su voluntad. Y vamos a estar preparados para el arrebatamiento. Así que, vivan una vida santa y separada del mundo. Vivan para Dios. Estén preparados para el arrebatamiento. Como exploramos las enseñanzas del Apocalipsis, es importante que nos detengamos a reflexionar sobre lo que significa ser preparado para la segunda venida de Cristo. En este capítulo, queremos profundizar en las implicaciones prácticas para nuestra espiritualidad y evangelización. En el capítulo 4, hablamos sobre la importancia de tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo. Pero ¿qué significa estar preparado para el arrebatamiento? ¿Qué podemos hacer para que nuestros corazones estén limpios y nuestras mentes estén claras cuando Jesús regrese? La respuesta se encuentra en la vida de los primeros cristianos, especialmente en la iglesia de Efeso. En Efesios 5:27, leemos cómo Cristo es la gloria del Padre. Esta frase nos da una visión profunda de quién es Jesús y qué significa ser preparado para su segunda venida. En otras palabras, tener un corazón puro y una fe firme no solo es importante para nuestra relación personal con Dios, sino también para la evangelización. La gloria del Padre se refiere a la manifestación visible de la presencia y la naturaleza divina de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo podemos experimentar esta gloria en nuestros corazones y mentes? ¿Cómo podemos ser testigos de su gloria en nuestro mundo? La respuesta se encuentra en la vida de los apóstoles. En Hebreos 13:8,
leemos como Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto significa que Jesús no cambia, sigue siendo el mismo Dios amoroso y misericordioso que nos amó primero. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica vivir en armonía con su naturaleza divina. Significa ser como Cristo y reflejar su amor, compasión y misericordia en nuestro mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser como Cristo en un mundo que cada vez más se vuelve más materialista y egoísta? La respuesta se encuentra en la vida de los mártires cristianos. En Hebreos 11, 32-34, leemos cómo ellos no fueron atraídos por las promesas terrenales y cómo ellos no abandonaron su fe aunque enfrentaron persecución y martirio. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica estar dispuestos a dar la vida por Él. Significa ser como Cristo en nuestras decisiones diarias, incluso cuando no hay testigos ni reconocimiento humano. Pero ¿qué significa esto para nuestra evangelización? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio con otros si estamos tan enfocados en nuestro propio bienestar y comodidad? La respuesta se encuentra en la vida de Pablo. En 2 Corintios 4, 7-11, leemos cómo Pablo fue aplastado, pero no destruido por la adversidad y la persecución. Y aunque él era consciente de que su misión era peligrosa, él siguió adelante con fe y determinación. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica estar dispuestos a arriesgar nuestro propio bienestar por el Evangelio. Significa ser como Cristo en nuestras decisiones diarias, incluso cuando no hay testigos ni reconocimiento humano. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestros corazones estén limpios y nuestras mentes? Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. You've been asking Abercrombie Kids for baby and toddler clothes, and they finally delivered. Introduce your little one to a collection full of mini looks with major cuteness. From rompers and bodysuits to cute dresses and matching sets, all in sizes newborn to 5T. Meet the newest member of the Abercrombie Kids family for the smallest members of yours. Shop new baby and toddler in the app and online. ¿Estén claras cuando Jesús regrese? La respuesta se encuentra en la vida de Juan el apóstol. En un Juan 3, 2-3, leemos cómo Juan nos exhorta a amar como Dios amó. Esto significa amar con un amor puro, sin motivaciones egoístas ni deseos de reconocimiento humano. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica vivir según el amor de Cristo. Significa ser como Él en nuestras relaciones con los demás, especialmente en nuestras decisiones diarias. Pero ¿qué significa esto para nuestra evangelización? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio con otros si estamos tan enfocados en nuestro propio bienestar y comodidad? La respuesta se encuentra en la vida de Jesús mismo. En Mateo 28, 18-20, leemos cómo Jesús nos exhorta a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica ser como Él en nuestra evangelización.
Significa compartir el Evangelio con amor y compasión, sin motivaciones egoístas ni deseos de reconocimiento humano. Pero ¿qué podemos hacer para estar preparados para el arrebatamiento? La respuesta se encuentra en la vida de los primeros cristianos. En Primera de Tesalonicenses 5, 2-4, leemos cómo los apóstoles nos exhortan a ser como Cristo en nuestras vidas diarias y en nuestra evangelización. Significa vivir con fe, esperanza y amor, sin importar lo que suceda. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica estar dispuestos a arriesgar nuestro propio bienestar por el Evangelio. Significa ser como Cristo en nuestras decisiones diarias, incluso cuando no hay testigos ni reconocimiento humano. En conclusión, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica vivir según la naturaleza divina de Él. Significa ser como Cristo en nuestras vidas diarias y en nuestra evangelización. ¿Qué podemos hacer para que nuestros corazones estén limpios y nuestras mentes estén claras cuando Jesús regrese? La respuesta se encuentra en la vida de Jesús mismo. En Mateo 28, 18-20, leemos cómo Jesús nos exhorta a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este sentido, tener un corazón puro y una fe firme en Jesucristo implica ser como Él en nuestra evangelización. Significa compartir el Evangelio con amor y compasión, sin motivaciones egoístas ni deseos de reconocimiento humano. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué podemos hacer para estar preparados para el arrebatamiento? La respuesta se encuentra en nuestra propia vida. En este momento, podemos elegir vivir según la naturaleza divina de Jesús o podemos elegir vivir según nuestros propios deseos y motivaciones egoístas. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a ser como Cristo o vamos a seguir viviendo según nuestras propias creencias y valores? La respuesta es nuestra. La elección es nuestra. Y la consecuencia será nuestra. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué podemos hacer para estar preparados para el arrebatamiento? La respuesta se encuentra en nuestra propia vida. En este momento, podemos elegir vivir según la naturaleza divina de Jesús o podemos elegir vivir según nuestros propios deseos y motivaciones egoístas. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a ser como Cristo o vamos a seguir viviendo según nuestras propias creencias y valores? La respuesta es nuestra. La elección es nuestra. Y la consecuencia será nuestra. Entonces, viva el Señor. Viva la fe. Viva el Evangelio. ¿Cómo podemos mantener la fe cuando todo parece ir contra nosotros? ¿Qué nos impide dar un paso atrás y rendirnos ante la incertidumbre que nos rodea? Esta es una pregunta que ha sido planteada por muchos a lo largo de la historia, y es precisamente esta la cuestión que el apóstol Pablo aborda en el libro de Hebreos. En Hebreos 11, 1-3, Pablo describe la fe como la certeza de las cosas que se esperan, la prueba de las cosas que no se ven. En otras palabras, la fe es tener confianza en lo que está por venir, aunque no sea visible ni tangible. Y es precisamente esta certeza lo que nos permite mantener nuestra fe en medio de la incertidumbre. Pero ¿qué sucede cuando la vida nos da vueltas y nos hace sentir como si estuviéramos navegando a ciegas en un mar tormentoso? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando todo parece ir contra nosotros? La respuesta está en Hebreos 13:5, que dice: «Ten a Dios como Rey en tus pensamientos, y sea siempre amable con Él, y no te olvides de honrar al Rey. Porque el Rey, nuestro Dios, es Rey eterno, que vive por siempre». En otras palabras, la fe nos permite mantener nuestra relación con Dios, incluso en momentos de incertidumbre. Pero ¿qué significa realmente tener a Dios como Rey en nuestros pensamientos? Significa que no podemos dejar que el temor y la ansiedad nos dominen.
Significa que debemos aprender a confiar en Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos. Significa que debemos aprender a esperar con paciencia y confianza en lo que Dios tiene planeado para nosotros. En este capítulo de la vida, puede parecer que todo está saliendo mal. Puede parecer que no hay salida, que no hay solución. Pero eso es exactamente donde entra la fe. La fe nos permite ver más allá del presente momento, más allá de la incertidumbre y el temor. La fe nos permite ver un futuro más brillante, un futuro en el que Dios ha planeado nuestro bienestar. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta fe? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos? La respuesta está en la parábola del grano de mostaza. Jesús nos dice que incluso un pequeño grano puede producir una gran cosecha si se cultiva con fe y paciencia. En otras palabras, la fe no es algo que podemos desarrollar overnight. La fe requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Requiere que nos enfoquemos en lo que Dios ha planeado para nosotros y no en nuestra propia capacidad o habilidad. Requiere que confiemos en Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos. Y es precisamente esta fe la que nos permite mantener nuestra relación con Dios, incluso en momentos de incertidumbre. La fe nos permite ver más allá del presente momento, y nos permite disfrutar de la paz y la seguridad que solo Dios puede darnos. En resumen, la fe ante el arrebatamiento es como tener un faro en una noche oscura. El faro nos guía hacia la orilla segura, hacia la esperanza y la promesa de un futuro más brillante. La fe no elimina la incertidumbre, pero sí nos permite mantener nuestra relación con Dios, incluso en momentos de temor y ansiedad. Así que, si hoy te sientes perdido o confundido, recuerda que la fe es lo que te sostiene. Recuerda que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, aunque no sean visibles ni tangibles. Y recuerda que la fe nos permite mantener nuestra relación con Dios, incluso en momentos de incertidumbre. Así que haz una pausa hoy y reflexiona sobre tu fe. ¿Qué crees que Dios ha planeado para ti? ¿Cuál es el faro que te guía hacia la orilla segura? Haz un pacto contigo mismo de mantener tu relación con Dios, incluso en momentos de incertidumbre. Y haz una promesa a ti mismo de confiar en Dios, aunque no veas los resultados inmediatos. La fe es lo que te sostiene, y si la mantienes fuerte, puedes atravesar cualquier tormenta que venga. Hay momentos en la vida cuando todo parece perder sentido. Cuando la tormenta golpea fuerte y nos deja sin rumbo. Es entonces cuando la fe se vuelve crucial para encontrar el camino de regreso a la estabilidad. En este capítulo, vamos a explorar los ejemplos inspiradores de Abraham, José y Job, que nos enseñan cómo mantener la fe en momentos de incertidumbre y desafío. Abraham, el padre de la fe, era un hombre que había recibido una promesa divina de tener un hijo y hacer de él una nación. Sin embargo, su vida estaba llena de incertidumbre y duda. ¿Cómo podría un anciano como él tener un hijo a sus 90 años? Pero Abraham no se rindió ante la incredulidad. En lugar de eso, confió en Dios y obedeció su voz, pese a que no entendía el cómo ni el por qué. Y lo que resultó fue milagroso. Ismael nació y Abraham se convirtió en el padre de la fe. La lección más importante que podemos aprender de Abraham es la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no tenemos respuesta a nuestras preguntas. La fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de mantener la confianza en un Dios que actúa según su propósito y plan. ¿Y qué pasa cuando la vida nos da una respuesta negativa? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos desesperanzados y sin esperanza? Eso es donde entra José. José, el hijo predilecto de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos. Imagina la decepción, la confusión y la tristeza. Pero José no se rindió ante la adversidad.
En lugar de eso, encontró un Dios que estaba con él en el exilio, en el pozo y en la cámara de los celos. La fe de José nos enseña que, aunque la vida nos traiga dificultades y sufrimientos, podemos encontrar a Dios en cualquier lugar, incluso en los momentos más oscuros. Y luego está Job, aquel hombre que experimentó una tragedia sin precedentes, perdió sus hijos, su fortuna y su salud. La incertidumbre y el desafío eran intensos. Sin embargo, Job no se amargó ni se enfureció con Dios. En lugar de eso, se mantuvo fiel y honesto en su fe, aunque no entendía por qué estaba pasando aquello. La fe de Job nos enseña que, aunque la vida nos traiga sorpresas y desafíos, podemos mantener la confianza en un Dios que es justo y misericordioso. Estos ejemplos de fe nos recuerdan que, aunque la vida sea incierta y variable, el amor de Dios por nosotros es constante. La fe no es una emoción ni un sentimiento, es una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el cómo ni el por qué. Y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos más que nunca la fe. La fe nos permite ver más allá de la tormenta y encontrar el camino de regreso a la estabilidad. La fe nos da una visión profunda de quién es Dios y qué puede hacer en nuestra vida. La fe nos permite decir, Dios, soy tu siervo, haz conmigo lo que sea bien para ti. En estos momentos de incertidumbre y desafío, no hay mejor recurso que la fe. No es una respuesta fácil ni rápida, pero es la que más nos hará crecer en nuestro camino hacia Dios. Y cuando pareciera que todo ha perdido sentido, recordamos que la fe es la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito y significado. Así que, hermanos y hermanas, no teman mostrar su fe en momentos de incertidumbre. Confíen en Dios, como lo hizo Abraham, José y Job. Recuerden que la fe es la capacidad de mantener la confianza en un Dios que actúa según su propósito y plan. Y cuando la vida les haga preguntas difíciles, recuerden que la respuesta está siempre allí, esperando a ser descubierta. Dios, soy tu siervo, haz conmigo lo que sea bien para ti. Isaías 29:13. No hay mejor momento que el presente para encontrar fe en Dios. No hay mejor lugar que aquí y ahora para confiar en Él. Y no hay mejor cosa que hacer que decir, sí, Señor, yo creo en ti. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero reflexionar sobre las implicaciones de la fe en Jesucristo ante el arrebatamiento, tema que nos lleva a considerar el impacto que nuestra creencia debe tener en nuestras vidas diarias y en la evangelización. La fe no es solo una decisión emocional o intelectual, es un compromiso con Dios que nos llama a vivir de acuerdo con sus principios y mandamientos. Y cuando hablamos del arrebatamiento, estamos refiriendo al momento en que Jesucristo regrese por segunda vez para reunirse con los suyos. En 1 de Tesalonicenses 4, 13-18, el apóstol Pablo nos enseña que, en ese momento, aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador serán arrebatados a presencia de Dios. Esto no significa que moriremos antes del arrebatamiento, sino que, cuando suceda, nuestros cuerpos resucitarán y nuestras almas se unirán con Jesús en el cielo. ¿Pero qué implica esto para nuestra vida diaria? ¿Cómo debemos vivir en la espera de ese momento? La primera implicación es la urgencia. Si creemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, nos damos cuenta de que no tenemos tiempo para perder en inutilidades y distracciones. Debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y en servir a nuestros hermanos y hermanas. En Lucas 12, 20-21, Jesús nos dice, guarda lo que te has ganado, o no tendrás para compartirlo. En este contexto, Jesús se refiere al reino de Dios, que es como un tesoro escondido en un campo. Debemos buscarlo con ansias y no perder el tiempo en cosas vanas. La segunda implicación es la responsabilidad. Cuando creemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento,
nos damos cuenta de que tenemos una misión que cumplir. Somos embajadores de Cristo en este mundo, y debemos utilizar nuestro tiempo para servir a Dios y a los demás. En 2 de Corintios 5, 17-21, Pablo nos dice que, como nuevos creyentes, somos nuevos criados de Dios. Debemos vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que nos da Cristo y no seguir las costumbres mundanas. La tercera implicación es la confianza. Cuando creemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, podemos encontrar paz y tranquilidad en la certeza de que Jesús nos cuida y nos protege. No debemos temer a la muerte ni al arrebatamiento, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. En Juan 14, 1, 3, Jesús nos dice, no se alarmen ni tengan miedo. Crean en mí, y si se mantienen fielitas en mi palabra, hagan sus propios planes como si estuvieran en el lugar donde yo estoy. Aquí no tenéis futuro, pero allí habrá muchos acomodamientos, porque aquí no es donde servimos al Señor Jesús, sino que como Él está, así también nosotros viviremos. ¿Qué implica esto para nuestra evangelización? La primera implicación es la urgencia. Debemos utilizar nuestro tiempo para compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos sin Cristo. No podemos perder más tiempo en distracciones y vanidades. En 2 de Corintios 6, 1, 2, Pablo nos dice, no nos atribuyan nada, sino que nuestra conversión es demasiado evidente para ser ignorada. Ahora bien, nos gloriamos en Dios, y eso es nuestro tópico ante los que se salvan y ante los que no. La segunda implicación es la responsabilidad. Debemos utilizar nuestro tiempo para servir a Dios y a los demás. No podemos perder el tiempo en distracciones y vanidades. En Mateo 24:14, Jesús nos dice, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testificar a todas las gentes. Debemos ser embajadores de Cristo en este mundo y utilizar nuestro tiempo para servir a Dios y a los demás. La tercera implicación es la confianza. Debemos confiar en que Jesús nos da la sabiduría y el poder para compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos sin Él. En Romanos 8, 31, 32, Pablo nos dice, ¿qué van a acusarnos los tontos de este mundo? ¿Acaso no somos como los apóstoles de Cristo? Sí. Somos como Cristo. Y si padecemos con Él, también podremos glorificarnos con Él. Debemos confiar en que Jesús nos da la sabiduría y el poder para compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos sin Él. En conclusión, amados hermanos y hermanas, la fe ante el arrebatamiento nos llama a vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Debemos enfocarnos en vivir de acuerdo con Dios y servir a nuestros hermanos y hermanas. No podemos perder más tiempo en distracciones y vanidades. Recuerden que, cuando el arrebatamiento suceda, no moriremos, resucitarán nuestros cuerpos y nuestras almas se unirán con Jesús en el cielo. Vivan con fe y esperanza. ¿Estás listo para el arrebatamiento? Cuando nos enfrentamos a la idea del fin de los tiempos, es natural sentir un sentido de nerviosismo o temor. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, tenemos una ventaja única, sabemos que Dios ha preparado un plan perfecto para nuestros días y tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. En 1 de Tesalonicenses 4, 13-18, Pablo nos recuerda que no será una sorpresa para los creyentes el momento en que Jesucristo regrese a buscarlos. En efecto, nuestro Señor nos dio una advertencia clara sobre el arrebatamiento, cuando la gloria de Dios se revelará y los justos serán reunidos con Él. ¿Pero qué debemos hacer mientras esperamos este gran momento? La respuesta es simple: estar preparado y alerta. Este es el tema central de este capítulo. En Lucas 21, 34-36, Jesús nos advierte sobre la importancia de estar vigilantes y no dormirnos en nuestras responsabilidades espirituales.
porque esto le sucederá a todos los que viven en la tierra. Estén alerta y oren para poder escapar de lo que debe venir. Porque el momento es breve, y el Señor no tardará. Pero el cielo recogerá a sus que son del Padre, mientras que los que buscan su gloria, serán castigados. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que debemos mantener nuestra fe y nuestro corazón purificados en Él. No podemos dormirnos ni relajarnos pensando que todo irá bien, debemos estar dispuestos a aceptar lo que venga, sin importar el costo. Pero ¿cómo podemos estar preparados para el arrebatamiento? La respuesta está en Mateo 24, 42-44. Jesús nos dice que debemos ser como los siervos prudentes que están listos para cuando el amo regrese. Esto significa que debemos ser responsables y comprometidos con nuestras responsabilidades espirituales. Oír la palabra de Dios y seguir sus instrucciones. Mantener nuestra fe firme en medio del caos y el desorden. Orar constantemente pidiendo la sabiduría y la fortaleza. En 1 Corintios 15, 50-54, Pablo nos recuerda que este cuerpo es un cuerpo mortal, pero hay un cuerpo celestial. Así como toda carne no puede entrar en el reino de Dios, tampoco puede el cuerpo corruptible. Solo el cuerpo inmortal y celestial es apto para el reino de Dios. En otras palabras, debemos mantener nuestra mente y corazón en el cielo, sabiendo que un día nos reuniremos con Jesucristo. Y cuando ese momento llegue, estoy seguro de que estarás listo. Pero ¿qué podemos hacer si no estamos preparados? La respuesta es simple: regresemos a Dios. Busquemos su rostro, pedimos su misericordia y nos comprometamos a seguirlo con todo nuestro corazón. Como dice Juan 14, 2-3, tú sabes el camino hacia allá. Por lo tanto, busquemos ese camino y mantenemos nuestra fe firme en medio de la incertidumbre. En conclusión, ¿estás listo para el arrebatamiento? La respuesta es simple: no. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, podemos estar seguros de que Dios nos ha preparado un plan perfecto. Nuestro desafío es mantener nuestra fe firme, nuestra oración constante y nuestro corazón purificado. Entonces, cuando el momento llegue, estaremos listos. ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación de Dios? ¿Estás listo para reunirte con Jesucristo? Entonces, adelante. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro viaje a través del libro de Santiago. En los capítulos anteriores, hemos explorado temas como la justicia, la fe y la pureza de corazón. Ahora, en este capítulo final, quiero hablarles sobre las sugerencias prácticas para vivir una vida santa y separada del mundo. Santiago nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Sin embargo, también es un Dios justo y santo que exige nuestra obediencia y dedicación a su servicio. En Santiago 1:27, leemos: y si en algo os condenare, no os ha de preocupar, pero y yo os digo, ahora bien que hayan hecho justicia y según mi veredicto. ¿Qué nos está diciendo nuestro apóstol aquí? Está recordándonos que debemos ser santos, como Dios es santo. Debemos vivir una vida separada del mundo y enfocarnos en servir a nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Eso es lo que quiero explorar con ustedes en este capítulo. Santiago nos proporciona algunas sugerencias prácticas para vivir esta vida santa. En primer lugar, debemos entender que la fe y la acción van de la mano. No solo debemos creer en Dios, sino también hacerlo saber a través de nuestras acciones. En Santiago 2, 14-26, leemos cómo Santiago critica a los ricos y poderosos que se salen con la suya y no ayudan a aquellos que están necesitados. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que nuestra fe no es solo una teoría, sino un llamado a la acción. En segundo lugar,
debemos reconocer que el mundo es un lugar peligroso. La tentación y el pecado nos rodean en todas partes. Pero Santiago nos dice que podemos superar este desafío si nos mantenemos firmes en nuestra fe y no nos dejamos llevar por las pasiones y los deseos del mundo. En Santiago 1, 12-15, leemos, «Y tú, oh varón, no eres dueño de nada, porque todo es tuyo. Y si os aperciben que el mundo os ha hecho una voz grande, no os aperciban». ¿Qué nos está diciendo nuestro apóstol aquí? Que debemos ser fuertes en nuestra fe y no permitir que el mundo nos haga perder la confianza. En tercer lugar, debemos recordar que la verdadera riqueza no es lo que tenemos aquí abajo, sino lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. En Santiago 1, 10-11, leemos, «La prosperidad del hombre no se debe a sus propias obras, ya que, si los pueblos no trabajaran, tampoco comerían». ¿Qué nos está enseñando aquí? Que la verdadera riqueza es la fe y la certeza de nuestro salvoconducto en el cielo. Finalmente, debemos recordar que Jesús va a regresar pronto. El arrebatamiento es inminente y debemos estar listos para recibirlo. En Santiago 5, 7-8, leemos, «Mirad, hermanos míos, no os engañe nadie con palabras falsas, porque de buena parte se saldrá adelante». ¿Qué nos está diciendo nuestro apóstol aquí? ¿Qué debemos estar preparados para recibir al Señor y ser llevados a su presencia? En resumen, amigos míos, Santiago nos proporciona algunas sugerencias prácticas para vivir una vida santa y separada del mundo. Debemos creer en Dios y hacerlo saber a través de nuestras acciones, mantenernos firmes en nuestra fe y no permitir que el mundo nos haga perder la confianza. Recordar que la verdadera riqueza es la fe y la certeza de nuestro salvoconducto en el cielo, y estar preparados para recibir al Señor y ser llevados a su presencia. Así que, hermanos y hermanas, estoy listo para el arrebatamiento. ¿Y ustedes? ¿Están listos para dejar atrás los pecados del mundo y unirse a nuestro Señor en el cielo? Vamos, amigos míos, es hora de despertar y ser santificados. Gracias por unirte conmigo en este viaje a través del libro de Santiago. Espero que hayan sido inspirados y motivados a vivir una vida más santa y separada del mundo. No te olvides de compartir esto con tus amigos y familiares, y no dudes en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima, amigos míos, hasta el arrebatamiento. Mi querido hermano o hermana, llegamos al final de nuestro viaje a través del libro de Hebreos. En estos últimos capítulos, hemos explorado la importancia de mantener nuestra fe firme en medio de dificultades y persecuciones. Hemos visto cómo los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva se comprometieron con Cristo, enfrentando desafíos y obstáculos para testificar su fe. Pero ahora, como creyentes que somos, nos encontramos con una pregunta fundamental: ¿estás listo para el arrebatamiento? ¿Estás preparado para dejar atrás las cosas temporales y unirte a Cristo en la gloria eterna? La respuesta a esta pregunta es crucial. Como creyentes, hemos recibido el don del Espíritu Santo, que nos habita y nos guía en este mundo. Pero también sabemos que hay un momento final, cuando Cristo regresará para recoger a sus propios, como se refiere a la segunda venida de Jesús. ¿Qué significa estar listo para el arrebatamiento? Significa que hemos comprometido nuestra vida con Cristo, abandonando las cosas del mundo y viviendo según su voluntad. Significa que hemos depositado nuestras esperanzas en Él y no en las cosas temporales. Significa que hemos aceptado su amor incondicional y nos hemos convertido en sus discípulos. En Hebreos 10, 23-25, leemos, «Ay de aquellos que se acercan a Dios con palabras solo, sin obra. Él es el que mira las acciones, no las palabras». En otras palabras, Cristo nos llama a demostrar nuestro amor por Él en acción, no solo en palabras.
¿Estás listo para demostrar tu amor por Cristo? La llamada a la fe y al compromiso con Cristo es fundamental. Como creyentes, hemos recibido el don de la vida eterna, pero eso no significa que podamos seguir viviendo como si no hubiera un mañana. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes, aprovechar el tiempo que tenemos y vivir según el propósito de Dios. En Hebreos 3, 7-11, leemos: «Sed imitadores de los que creyeron en aquel que les dio una respuesta salvadora. Hagan cuenta de quienes escaparon del velo antiguo y nos acercamos a Jesucristo, el espiritual y vivo Cordero, quien es la imagen exacta del Dios invisible, el Verbo del Padre. Él es la bendición ante toda la creación, porque en Él se unen todas las cosas en Cristo». ¿Qué podemos aprender de esta reflexión? Que nuestra fe debe ser una imitación de los que creyeron en Jesucristo. Debemos seguir sus pasos, comprometernos con su misión y demostrar nuestro amor por Él en acción. La llamada a la fe y al compromiso con Cristo es un llamado a la transformación radical. Es un llamado a dejar atrás nuestras viejas costumbres y nuestros pecados, y a recibir el don de la vida eterna. Es un llamado a vivir según el propósito de Dios, no según las circunstancias del mundo. En Hebreos 12, 1-3, leemos: «Ten cuidado. No te olvides de la gracia que te has recibido, porque Él te llama a una gracia más grande y eterna. Mirad al Cordero que fue apaleado para nosotros. Que Él sea nuestro consuelo y nos dé paz en nuestros corazones. Y si algún dolor o carga pesada te toca, no te desanimes, porque sabes que el proceso de sufrimiento tiene un fin para ti». ¿Qué podemos aprender de esta reflexión? Que nuestra fe debe ser una gracia más grande y eterna. Debemos tener cuidado y no olvidar la gracia que hemos recibido en Cristo. Debemos mirar al Cordero que fue apaleado por nosotros y dejar que su consuelo y paz nos guíen en este mundo. La llamada a la fe y al compromiso con Cristo es un llamado a la transformación radical. Es un llamado a vivir según el propósito de Dios, no según las circunstancias del mundo. ¿Estás listo para responder a esta llamada? Mi querido hermano o hermana, espero que este viaje a través del libro de Hebreos te haya inspirado a comprometerte más con Cristo. Espero que hayas visto la importancia de mantener nuestra fe firme en medio de dificultades y persecuciones. Y espero que hayas aprendido a demostrar tu amor por Cristo en acción. La respuesta a esta pregunta es crucial. Como creyentes, hemos recibido el don del Espíritu Santo, que nos habita y nos guía en este mundo. Pero también sabemos que hay un momento final, cuando Cristo regresará para recoger a sus propios, como se refiere a la segunda venida de Jesús. ¿Qué significa estar listo para el arrebatamiento? Significa que hemos comprometido nuestra vida con Cristo, abandonando las cosas del mundo y viviendo según su voluntad. Significa que hemos depositado nuestras esperanzas en Él y no en las cosas temporales. Significa que hemos aceptado su amor incondicional y nos hemos convertido en sus discípulos. Así que, mi querido hermano o hermana, te invito a responder a la llamada de Cristo. Te invito a comprometerte con Él y a demostrar tu amor por Él en acción. Te invito a vivir según el propósito de Dios, no según las circunstancias del mundo. Que el Espíritu Santo te guíe en este viaje. Y que Cristo regrese pronto para recoger a sus propios.